conexión, porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y escuchamos sermones como ese y los sermones que anteriormente había compartido el pastor Luis Alfonso Polo, y cada enseñanza dominical, pues para usted y para mí, debe ser vida, ¿cierto? Y creo que una de las luchas, y perdónenme, me atrevo a generalizar, una de las luchas que usted y yo tenemos siempre frente a las verdades y enseñanzas bíblicas es la aplicación de las mismas, ¿no es así? Y de pronto hemos escuchado sermón tras sermón y decimos, bueno, yo ya sé esto, ya lo había escuchado, lo he leído, lo he aprendido, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Cierto? ¿Qué pasa conmigo que no estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Te ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. Y esta semana meditaba sobre ello y pensaba, bueno, hay dos razones por las cuales usted y yo no hacemos las cosas como Dios dice. La primera razón es porque simple y llanamente no se nos antoja. Somos rebeldes por naturaleza y decimos, bueno, sí, yo sé que Dios me está hablando a mí, yo sé que eso es para mí, pero no lo voy a hacer así, por razones que cada uno conoce. ¿Cierto? Pero otra razón que he meditado es, ¿y qué tal si nosotros aún no hemos creído verdaderamente como dice la Escritura? Hay un versículo que cita muy a menudo el pastor Luis Alfonso Polo, cuando evangeliza a personas y cuando está en estudios bíblicos, seguramente usted lo ha escuchado. El que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrá el río de vida. Entonces pensaba en eso. ¿Qué tal si, espero que no sea su caso y si lo es, espero que el mensaje de hoy nos ayude a todos a redireccionar nuestra relación con Dios? Porque se trata de eso, hermano, amigos, que están aquí hoy por primera vez. Dios en ninguna parte de su palabra nos ha llamado a la práctica de ninguna religión, porque Dios no es religión, Dios es una relación. ¿Lo ha entendido, sí? Y es eso. Entonces por eso nos sentimos domingo a domingo sermoneados, y como les estaba diciendo hace un momento, se nos dificulta poder hacer las cosas como nos enseña la palabra misma de Dios, ¿cierto? Y yo quiero pedirle un favor con todo el respeto. No piense que nadie más que usted, no solamente en el sermón de hoy, sino en todos los sermones y enseñanzas. Porque una de las cosas que nos distraen muy a menudo son el pensar que ese sermón es apropiado para otro. Y es una de las razones por las que probablemente nos cuesta trabajo entonces la aplicabilidad de las verdades de Dios, ¿cierto? El primer favor. El segundo favor, no permita que nada le distraiga. Y repito, no solamente hoy, sino cada vez que usted vaya a las Escrituras, no permita que nada ni nadie le distraiga, para que esa verdad llegue a su corazón. ¿Está de acuerdo? ¿Le parece bien? Dicho eso, entonces vamos a entrar ya en materia. Dirígase en su Biblia, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 3. ¿Todos tienen una Biblia en su mano? ¿Sí? ¿Todos tienen Biblia? Bueno, algunos la tienen electrónica, pero está bien. Lo importante es tener la palabra de Dios ahí. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Seguramente para muchos es una historia que ha leído y releído, y es muy probable que haya escuchado muchos mensajes acerca de ese texto, pero le repito, piénselo usted hoy. ¿De acuerdo? Perdóneme que sea tan incisivo, tan enfático en esta parte. ¿Está ahí ubicado en el Evangelio de San Juan, capítulo 3? Tiene un título, ¿cierto? Tiene un título en las Biblias Reina Valera 60, Jesús y Nicodemo. Yo voy a hacer lectura como siempre lo hacemos en voz alta y usted me sigue mentalmente, por favor. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermanos, estamos ante una realidad que es evidente para todos nosotros como iglesia. Cada día vemos que se predica un evangelio facilista, ¿no es así? Y si no es un evangelio facilista, es un evangelio distorsionado, ¿cierto? Se predica más acerca de la prosperidad de una forma desenfocada, y en otros lugares se predica más del demonio que de la palabra de Dios. Se le da y se le atribuye mayor poder, y la gente vive más atemorizada del demonio que de Dios. Y ese tipo de mensajes son los que precisamente nos desenfocan, nos confunden y no nos permiten aplicar las verdades de la palabra de Dios que cada uno de nosotros encuentra cuando en el secreto, como dice Jesús, escudriñamos la verdad de Dios. Y el relato de hoy nos muestra precisamente eso. Una persona que dice el versículo 1, ahí está una ilustración, eso es solamente una ilustración, ¿no?, de esa conversación que estaba sosteniendo Jesús con Nicodemo. Dicho de paso, he titulado el sermón de hoy: el cristianismo no es una religión, es una nueva vida. Eso es lo que le estaba transmitiendo Jesús a Nicodemo. Y vamos a ver en el desarrollo de este mensaje cómo Jesús llevó a este hombre de una manera de vivir religiosa, que estaba enfocada, por supuesto, en las formas como él mismo concebía las cosas de Dios, pero a la vez como él mismo las había recibido. Porque todos nosotros, o la mayoría de nosotros, bueno, salvo los que nacieron en un lugar cristiano, ¿cierto? Yo no nací en un lugar cristiano, y por naturaleza y por tradición, nuestros padres nos enseñaron lo que a su vez recibieron de nuestros abuelos, y así sucesivamente, ¿cierto? Ese fue el legado que siempre nos fue a nosotros heredado, y nos inculcaban las prácticas propias de la tradición, por llamar así a la iglesia tradicional. ¿Sabe a qué me refiero? ¿Sí? Pues Nicodemo era un hombre que había crecido bajo un sistema religioso que se llamaba el fariseísmo. Dice el versículo 1 de Juan 3: había un hombre de los fariseos
fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Note una cosa interesante en este texto. No era cualquier persona, ¿cierto? Era un principal, el equivalente del pueblo judío a un rabino. ¿Sabe lo que es un rabino? Una persona que ha sido enseñada y preparada desde pequeño y que conoce con puntos y señales, como decimos nosotros, la ley de Dios. Había sido instruido desde muy pequeño. Era un principal. Es decir, no solamente creía en esas cosas, sino que las enseñaba. Y las enseñaba porque estaba convencido de ellas. Ahora, nota aquí algo interesante. Era fariseo. No sé cuántos han leído acerca de los fariseos, pero brevemente le voy a comentar. ¿En qué creían ellos? Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. De igual manera creían en la resurrección de los muertos y en una vida venidera, es decir, eterna. En ángeles y demonios también creían ellos. Creían en un balance entre la predestinación y la responsabilidad humana. Además, ellos se preocupaban, escuchen, los fariseos eran personas muy acuciosas, profundamente dedicados a escudriñar, como lo dije hace un momento, cada parte de la ley de Dios. No la leían, la escudriñaban, la desmenuzaban, la conocían profundamente. Y no solamente la parte escrita, que es la Torá al pueblo judío, sino también las tradiciones orales que del pueblo judío son conocidas como la Mishnah y el Talmud. Pero había un problema entre los fariseos, que ellos, como dice la diapositiva, agregaban tradiciones humanas a las escrituras. Y es por esa razón que cuando usted lee, solamente si quiere notarlo ahí a manera de referencia, en el Evangelio de Mateo, no vamos a leer, en el Evangelio de Mateo capítulo 23 de Mateo, no lo vamos a leer por tiempo, pero solamente a manera de referencia, como le digo, Jesús en 7 oportunidades señala a los fariseos como hipócritas. ¿Por qué Jesús los confrontó? ¿Y por qué los llamó abierta y directamente hipócritas? Por una sola razón. Porque eran hombres, en palabras de Jesús, que conocían la ley de Moisés, que eran muy celosos de la ley de Moisés. Pero hay un problema, no la practicaban. Y Jesús dice, son hipócritas, porque colocan todo el peso de la ley de Moisés, con todos los 200 y tantos mandamientos que están definidos en la antigüedad, la colocaban sobre la gente. Cumpla con todo esto. Pero Jesús les decía, ustedes me honran de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Nicodemo, al igual que todos los judíos, que la mayoría de judíos, eran celosos de la ley, pero no practicantes de la misma. Eso es religión, eso es religiosidad. Y eso es lo que Jesús iba a comenzar a trabajar en el corazón de Nicodemo. Ahora, note lo que sigue. El versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. ¿Quién? Nicodemo. ¿Qué le dice Nicodemo a Jesús? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. 3 cosas que Nicodemo afirmó acerca de Jesús. Primero, que Jesús había venido de Dios. ¿Cuánta gente cree que Jesús ha venido de Dios? Todo el mundo, ¿cierto? ¿Todo el mundo cree que Jesús ha venido de Dios? ¿O no es así? Toda la gente, nuestros queridos amigos y nosotros que practicábamos la tradición, creíamos que Dios es uno, ¿cierto? Déjenme decirle algo. En Santiago 2.19, no lo tengo aquí en la diapositiva, pero en Santiago 2.19 dice la Escritura, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El demonio cree que hay un Dios porque es creación de Dios, solo que cayó de su gracia por rebelión. No es parte de estos demonios, pues si quieren lo pueden escudriñar
entenderlo. Pero todos creen en Dios, todos dicen creer en Jesús. ¿No es así? Toda la gente, los religiosos, todo el mundo dice yo creo en Jesús. Pero ¿qué clase de creencia tienen acerca de Jesús? Al igual que Nicodemo, él es un maestro simplemente. Cuando tú escudriñas la vida de Jesús en los evangelios, ¿qué ves en él? ¿Qué piensas acerca de él? Ay, tan bonito que enseñaba Jesús, ¿cierto? Tan chévere que enseñaba a sus discípulos. Qué enseñanzas tan edificantes o tan confrontantes cuando correspondían. ¿Es así como tú ves a Jesús? ¿Es así como tú ves a Jesús? Como simplemente alguien que enseña cosas bonitas, como alguien que sí vino del cielo, que nació de la Virgen, como lo enseña la tradición y la Biblia también enseña, como alguien que vino y de paso por este mundo sin más ni más. Como les dije hace un momento, al comienzo, es importante empezar a cuestionarnos acerca de la fe que profesamos nosotros. ¿Qué clase de fe? ¿En quién está fundamentada mi fe? ¿Quién es Jesús para mí? Y de nuevo, no pienses en tu cónyuge, ni pienses en tus hijos, ni en tu suegra, ni en tu jefe, en ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es lo mismo? ¿Alguien que vino de Dios? ¿Alguien que es buen maestro, que nos puede enseñar grandes cosas? ¿Y alguien que hace señales? ¿Cuántos creen en eso? Todo el mundo cree en eso. ¿No es así? Todo el mundo cree que Jesús hace milagros. Y se lo atribuyen a muchas clases de Jesús actualmente, ¿cierto? A Jesús negro, a Jesús, bueno, en fin. Es importante este ejercicio hoy, mi amado hermano y amigo, por lo que le estoy diciendo. Porque Nicodemo, escuche bien lo que voy a decir, Nicodemo estaba intentando introducir en su corazón y en su mente las enseñanzas de Jesús al sistema que ya venía él manejando, ¿me entienden? Y muchas veces cuando personas llegan al cristianismo hacen eso. Voy a ver cómo lo que dice el pastor Luis Afonso o el pastor Ricardo o lo que voy a ver cómo lo acomodo a lo que yo ya tengo estructurado. ¿Se da cuenta? Y es por esa razón que nosotros no vemos entonces claridad de las cosas y nos cuesta y luchamos con la aplicabilidad de las enseñanzas, bien sea un domingo o bien sea un grupo pequeño o donde sea. Esto le pasaba a Nicodemo. Miren lo que pregunta. ¿En qué se concentra Nicodemo? En las señales. Lo tangible, lo que se puede ver, lo que se puede evidenciar, lo que yo puedo vivir, lo que puedo palpar. Pero miren, interesantísimo la forma como Jesús se dirige a él. Entonces, Nicodemo se acerca a Jesús y de noche. Muchos teólogos, muchos comentaristas bíblicos dicen, bueno, es muy probable, eso simplemente es especulación, el texto no lo dice de esa forma, pero es muy probable que Jesús fue a Nicodemo de noche por la calidad de persona que era él, ¿me comprende? La reputación que tenía. Era uno de los, como dicen los jóvenes, de los duros en el Sanedrín. Si yo soy el duro en el Sanedrín, si yo me las sé todas, si yo conozco todo y soy un maestro, ¿a qué voy a ir a Jesús? Si Jesús para los fariseos y para los judíos era un simple Galileo, alguien que nació de la Virgen sí, pero cuyo padre era José, un humilde carpintero, alguien despreciable, alguien que no significaba nada. Repito, esa es una interpretación de algunos teólogos, por eso fue de noche. Pero había algo en el corazón de Nicodemo, había cuestionamientos en su interior, por eso el primer punto que yo lo pasé habla sobre eso, ¿no? La inquietud de un pecador. Hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor Dios, que está en Eclesiastes, Dios colocó en el corazón del hombre eternidad, en el corazón del ser humano. Es por esa razón que el ser humano por naturaleza busca o en los sistemas filosóficos o en el humanismo o en cualquier tipo de religión la plenitud de su ser. ¿No es así? Y aún los que se consideran ateos en la ciencia.
pero necesitan respuestas, necesitan disipar esas dudas que hay en su interior, porque en su corazón hay, como ya dije, eternidad que Dios puso. Y por muy ateo que se crean las personas, o por muy religioso, o un gran filósofo, o un gran humanista, son personas que tienen en su corazón ese cuestionamiento que da Nicodemo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo hago yo para sentir mi realización? Y es por esa razón que también muchas personas intentan, y sé que usted y yo probablemente lo intentamos muchas veces, ¿cierto?, encontrar en ese tipo de prácticas eso que solo Dios puede llegar a nosotros, ¿cierto? Porque así lo hicimos. Como lo dije, llámese filosofía, llámese otra persona, llámese en la adhesión o la vinculación a un grupo, como se llame, ¿cierto? Pero necesito identificarme con algo. El ser humano no da razón, ¿cierto? Los ateos están con los ateos, que dicen que son ateos. Los gnósticos con los gnósticos, los agnósticos con los agnósticos, los físicos con los físicos, etcétera, etcétera. Pero le vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús para usted? ¿Ha experimentado ese renacimiento espiritual? Y escucho que yo le voy a decir. El renacimiento espiritual que vamos a ver enseguida no tiene nada que ver con cosas extrañas, con que uno se caiga en convulsiones, por ejemplo, o con que uno sienta algo raro, extraño, o un fuego que le carcome los huesos, ¿no? Nada tiene que ver con eso. Pero mucha gente predica eso. Si tú no experimentas cosas raras, si no hablas cosas extrañas, ¿cierto? O si no hay manifestaciones tangibles, no ha pasado nada en tu ser. Y eso no le quiere la escritura. Vamos a seguirlo estudiando, ¿de acuerdo? Hay entonces una profunda preocupación, un cuestionamiento del pecado. Que digo, por algo se acerca a Jesús. Si el sistema fariseico que él practicaba, con todas las leyes que ellos tenían, satisfacieran a Nicodemo, no buscaremos eso. Ahí está obrando el Espíritu Santo en el corazón de este hombre. De eso voy a predicar 8 días. El punto es que todos sabemos que ninguno busca a Dios, ¿cierto? ¿Lo sabían o no lo sabían? Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Por eso estamos usted y yo aquí. Porque Dios nos buscó, porque Dios vio nuestra condición espiritual caída. Porque Dios sabía que usted y yo nos aferrábamos como la única tabla de salvación en la tradición que nuestros padres humildemente y en su sabiduría nos dieron, ¿cierto? No es culpa de nuestros padres tampoco, no es culpa de nuestros abuelos, simple y llanamente ellos nos dieron lo que creyeron, y por eso es que nosotros nos aferrábamos a eso, y por esa razón es que nuestros sentidos y nuestro corazón le costaba tanto trabajo aceptar las verdades del Evangelio, ¿cierto? Las obras. Vamos a seguir examinando esta conversación. Respondeme Jesús y le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No tiene un punto importante en esta conversación. ¿Cuál fue la pregunta de Nicodemo? ¿O cuál fue la afirmación de Nicodemo? Las señales que tú haces. Tú eres un gran maestro y eres enviado de Dios. Pero miren cómo Jesús desvía la atención de Nicodemo hacia lo importante. No tiene una cosa importante aquí. Jesús no le dice, oiga Nicodemo, pero usted la embarrada, ¿no? Tantos años estudiando la Torá, tantos años en la sinagoga y no ha entendido nada. ¿Qué le pasa? ¿Sabe que eso me hizo pensar en nosotros? Porque a veces se nos olvida que nosotros fuimos sacados de ese sistema religioso, ¿cierto? Y a veces nosotros nos volvemos más en jueces de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestro vecino, ¿cierto? Y entonces adoptamos una posición más
¿cómo se diría? Crítica, ¿cierto? Uy, pastor, si usted ve a mi abuelita, esa viejita se reza 5 rosarios al día. Y mire, no sabe que eso no sirve para nada. Triste. Ella no sabe, Nicodemo no sabía. Jesús no lo recriminó por sus prácticas fariseicas, por su celo por la ley. Nunca le dijo eso. Mire cómo Jesús desvía su atención. No son importantes las señales, no son importantes las cosas que tú hagas, dogmáticas. No es importante tu profesión de fe. Yo lo que quiero llevarte es a que entiendas que necesitan hacer de nuevo. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta de la importancia de esto que estamos estudiando hoy? Porque de nuevo, es muy probable, espero que no, pero es probable que estemos simplemente tratando sobre un sistema religioso al cual no hemos muerto, sobre un sistema dogmático en el cual todavía creemos y que nos hace dudar de la verdadera escritura. Cuando ustedes piensan por un momento, bueno, mi hijo tiene cierta edad, igual voy a confirmarlo, bueno, al final no te hago mal a nadie, ¿estoy creyendo la verdad de Dios? ¿Sí o no? Si yo voy a confirmar, ¿me entendió la pregunta o no me entendió la pregunta? La confirmación es la confirmación. Eso. Pero muchas veces decimos, bueno, es que me siento presionado por mi papá, mi mamá, por mi suegra, mi suegro. Entonces yo mejor hago esto, lo otro, yo no digo tal. O sea, sí voy a la iglesia, pastor, yo voy allá. Y bueno, está bien, estudiamos la Biblia, pero yo no abandono lo otro del todo. Porque eso equivaldría a traicionar a mis padres, a ofender a mi abuelita, ¿cierto? A ofender a mi abuelito, que es abuelito de la iglesia, ¿cierto? Desde que era joven. Digo, ¿no? Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque no estoy diciendo con ese mensaje que usted va a contender, escuche eso, no estoy diciendo eso. Pero cuando usted tiene convicciones de la palabra de Dios, usted no se deja mover, como dice Santiago, como las olas del mar, ¿cierto? Biblia y solo Biblia, fe y sola fe, gracia y solo gracia. Eso es lo que debemos creer. Es tiempo, hermanos, que si hay aquí alguien que todavía pide su relación con Dios basada en las obras o basada, como les digo, en la tradición, hay que quitar eso. Porque la palabra de Dios dice que ninguno puede colocar un fundamento distinto al de Cristo. Por eso es que la fe es muerta. Porque, insisto, perdóname que sea tan incisivo con esto. Es simplemente tratar de colocar lo que me enseñan cada domingo en el discipulado a los pastores o los miembros de la iglesia a lo que yo creo. Y de eso no se trata. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, ante la inquietud de un pecador, vemos las palabras del Salvador. ¿Hacia dónde debemos conducir a las personas? Hacia Cristo. Hacia la verdad inerrante, infalible y eterna de la palabra de Dios. Es que, es como dice el autor de Hebreos, porque es que la palabra de Dios es la que es cortante. Dice la palabra así, ¿cierto? La palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y los huesos, ¿cierto? Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando uno tiene una estructura religiosa o filosófica o humanista, como se llame. Pero no podemos ser críticos, como Jesús no lo fue con Nicodemo, sino con mansedumbre y reverencia, como dice el primera epístola de Pedro, con mansedumbre y reverencia, dar testimonio de mi fe y decirle, mira, estás equivocado, yo estuve en un sistema religioso que para nada satisfizo lo que necesitaba, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo,
y porque la parte espiritual solo Dios la puede llenar. Nadie más. No son cosas dogmáticas. Porque es la otra cosa, ¿no? Podemos reemplazar los dogmas de la iglesia tradicional por cosas que yo considero dogmáticas. Y le añadimos entonces el término tengo, ¿cierto? ¿Para dónde va? No, es que tengo que ir a la iglesia. ¿Qué vas a hacer el miércoles por la noche? No, es que tengo que atender al pastor. Hay que venir aquí que estudiemos. Me toca porque qué pena darle, qué artera, pero ¿se dan cuenta? Empieza a ser algo dogmático, no convincente en nuestro corazón. Cuando hemos renacido, como lo que le iba a pasar a Nicodemo, anhelamos las cosas de Dios. ¿Me está escuchando? Anhelamos las cosas de Dios. Y como decían en los 8 días, entonces el grupo de hombres no va a haber cabida para el grupo de hombres, porque todos estamos aquí no a las 6, sino 10 para las 6. Entonces empiezan las mujeres, todas dicen, no, yo dejo la novela, ¿sí? La de, ¿cómo se llame? ¿Sí? Que era Margarita, lo que sea. Que era Margarita o, bueno, no sé. ¿Cuál es la novela de Caracol? 1001 noches. Ah, 1001 noches. ¿Cuál es la novela de Caracol? Entre semana la novela o a las 10. ¿Cierto? Qué tristeza es que cuando queremos compartir las verdades del reino de Dios que son eternas. No, es que está muy buena 1001 noches. Está buenísima. ¿Cierto? ¿Saben? Con todo respeto, con mucho respeto digo esto, le pido perdón de antemano al que ofenda. Eso es basura. Las novelas son basura. Porque las novelas venden infidelidad, engaño, traición, soberbia, locura. ¿Tengo tiempo para ver eso? Pero pastor Luis, hoy no, porque sí está buenísimo. Y no usamos el término por no ser evidente, ¿cierto? Pastor, dentro de 3 capítulos estudiamos el amor. Cuando se acabe la novela. ¿Se dan cuenta por qué no hay una renovación y una transformación? Por esa razón. Porque tenemos no un pie, tenemos las tres partes del cuerpo en el mundo y el dedo meñique del pie en las cosas de Dios. Eso es religión, eso es dogmatismo, eso no es nada. Nicodemo estaba entendiendo eso, y aunque no dice el texto, pero estaba siendo remecido y estaba siendo confrontado. Cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que va a decir el no puede ver el reino de Dios. Yo, leyendo ese texto y meditando en la iglesia, ¿cómo se pondría Nicodemo? ¿Qué cara pondría Nicodemo? En un momento Jesús, no lo dice el texto, pero probablemente Nicodemo pensó, pero Jesús, yo diezmo, pero Jesús, yo hago el Shabbat, yo practico el Shabbat, pero Jesús, yo en la sinagoga le enseño a cientos de personas, pero Jesús, yo le enseño a mucha gente, pero Señor, yo hago largas oraciones y ayunos. Y Jesús le está diciendo, eso es inútil, eso es infructuoso. Tú tienes un problema, Nicodemo, que no es un problema grave, eso está para hospitalización. Tú eres un hombre muy celoso y practicante de las cosas que crees, pero el problema que tienes es mayúsculo. Tú no puedes entrar al reino de Dios. Tremendo, ¿no? Es una verdad con la que hemos de confrontar a nosotros. Y vuelvo un poquito atrás, y lejos de cuestionar a la abuelita que hace 5 rosarios, con mucho respeto pregunto, ¿te has sentado a decirle,
¿eso no te va a llevar al reino de Dios? Sí, pastor, de ese como suena con él que es cascarrabias y terca. Terca como la mula. Pastor, que no te aquí arrastras qué día. No mentiras. Yo te trae que le dice con mucho amor. Pero no cree. Has orado por tu abuelita. Has orado por tus hermanos para que conozcan el reino de Dios. No, porque es que mi hermano es borracho, mujeriego y parrandón. Y eso no cambia. Y algo que le hace torcido, jamás otro buen interés. Y empezamos a aplicar un montón de cosas. ¿Y eso para qué pierdo el tiempo, pastor? ¿Y eso ni para qué ahora? No, ¿sabe qué? Entreguemos el demonio. No, en serio. Pero olvidamos una cosa, mi amado hermano y amigo. Olvidamos un detalle que es crucial. Que hubo alguien, escúcheme bien, hubo alguien, o tal vez muchos, que doblaron sus rodillas tal vez noche y día por ti. Que clamaron al Señor, le dijeron, Señor, que Diego se convierta a ti. ¿No fue así? ¿Sabe? Yo siempre recuerdo con amor y con cariño a mi sobrina. Porque ella un día llegó a mi casa y se sentó al lado mío, con la palabra de Dios. Y esa mujer lloraba con dolor por mí. Y decía, tío, no entiende que el Señor lo ama. No entiende que se está perdido. No entiende que se sigue la práctica porque yo era un hombre supremamente religioso. Yo hacía los 9 domingos del 20 de julio desde aquí en la escuela. Tremendo, ¿no? Sacrificio. 5 de la mañana ya, y la gente por el Transmilenio ni nada de eso. El bus ejecutivo ahí, lleno al 20 de julio. En serio, yo lo sé. Y yo tenía mi altar que era algo intocable. Yo le decía, Pili, cuidado con mi altar que está ahí. Pero mi sobrino un día llegó a mi casa y me dijo eso. Entiende que Jesús lo ama y que si usted no abre su corazón y no entiende y no le pone los argumentos que usted cree que lo llevará a la vida eterna, usted morirá sin Cristo. ¿Sabe qué le respondía yo? Y por eso llora. Y esta niña lloraba, pero ¿saben qué, mis amados? Esta niña todos los días, después me contó Carolina, decía, tío, yo me arrodillaba todos los días y gemía por usted. Gemía por usted y decía, Señor, convéncelo. Señor, que tu Santo Espíritu toque su vida. Tráelo, porque Él está muerto. Él está muerto. Hermano, sus padres, hermanos, amigos, su jefe, que es practicante de cualquier religión o que aún se considera ateo, está muerto. Están muertos en sus delitos y pecados y necesitan nacer de nuevo. Jesús, en amor, al igual que lo hizo con la mujer samaritana, en el mismo evangelio de Juan lo relata, Jesús nos dijo, es que usted es una mujer sin vergüenza. Coja juicio, ¿no? Ni con la mujer adúltera, cuando le van a apedrear. Jesús le dijo, yo no te condeno. Vete y no peques más. Hermano, no solamente para nosotros, necesitamos hacer una profunda reflexión hoy. Hemos nacido de nuevo, o somos dogmáticos, religiosos. Porque como lo dije antes, cuando uno ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, que lo veremos ahora, entonces uno anhela las cosas de Dios. Entonces uno ansía levantarse cada mañana y buscar el rostro del Señor. Entonces uno anhela meterse en la palabra de Dios. Y no como muchas personas, lo digo con respeto. Digo, voy a leerlo porque el pastor Luis me llama y me cocha. ¿Qué leyó hoy, Fanny? No, hermano, no. Mire, yo digo eso con amor y con respeto. Nuestra vida debe cambiar, nuestra forma de ver las cosas debe ser transformada, debe ser renovada. Como lo dije hace un momento, como hicieron a los 8 días.
Que no sea el pastor el que va a decir, oiga, el maestro de la escuela, no. Porque yo sé que el Señor no solamente me salvó, me justificó, me redimió, me reconcilió, sino que me dio dones para Él, por amor a mí. ¿Lo estamos entendiendo? Necesitamos entonces deshacernos de todas esas cosas que, como dijo Jesús, son un pesado lastre. Escuche bien, todas las religiones, con todos sus dogmas, son un pesado lastre que ninguno de nosotros puede llevar. Pero la buena noticia que está recibiendo Nicodemo y que usted y yo recibimos hoy es que no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificios, porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo en la cruz. ¿Amén? ¿Lo creen? El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba confrontando a Nicodemo con la falsa fe que él tenía. Una fe mal fundamentada, una fe basada en las obras, una fe basada en sus propios esfuerzos, una fe basada en la práctica del legalismo que significaba el fariseísmo, porque si eran legalistas tremendamente. Pero Jesús dijo, nada de eso sirve, nada de eso es eficaz. En 1 Corintios 92 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. ¿Piensa usted que Jesús estaba incomodando a Nicodemo? Sí. ¿Se sentiría incómodo Nicodemo? Especulemos por un momento nomás. Nicodemo tal vez diría, uy, ¿por qué vine a buscar a este hombre? Pero no es especulación, ¿no? Estoy diciendo que es especulación. Volvemos a ese comentario. Nicodemo estaba buscando a Jesús, ya lo dijimos, porque el Espíritu Santo estaba haciendo algo en este hombre tan religioso y tan conocido que necesitaba una regeneración, que necesitaba un verdadero encuentro con Jesús, que necesitaba descansar en la gracia. Bendita gracia de Dios, ¿cierto, hermano? ¿No es así? Bendita gracia de Dios, porque Dios no nos ha venido a imponer una serie de cargas y de dogmas, sino nos ha venido a ofrecer su gracia, su perdón, su misericordia y su bondad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Simplemente decirle, Señor, yo reconozco que te necesito, yo reconozco que he vivido toda mi vida aferrado a una tradición que pensaba que me daba la salvación. Pensemos en eso hoy. Miren lo que dice el texto de ¿cuánto conocía Jesús de Nicodemo? ¿Me escuchó la pregunta? ¿Cuánto conocía Jesús de Nicodemo? Todo. ¿Cuánto conoce Jesús de nosotros? Todo. Hermano, Jesús sabe que la principal necesidad de las personas que amamos, que mencioné hace un momento atrás, es la salvación. En Juan 2, 23 al 25 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, ¿qué dice ahí? No se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tiene necesidad, dice ahí, de que nadie le dice testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en el hombre. Jesús sabe. ¿Recuerda el relato de la alimentación de los 5,000? ¿Recuerda cuando Jesús, en su misericordia, gracia y bondad, le dijo a sus discípulos, tengo compasión de esas personas porque hace mucho tiempo están conmigo y deben tener hambre? Y es cuando hace ese milagro que usted reconoce y conoce de la multiplicación de los panes y los peces. Pero note algo interesante en ese relato, que una vez terminaron de comer y cuando tuvieron la barriguita llena, algunos lo seguían y Jesús voltea a mirar y dice, ¿ustedes por qué me siguen? ¿Por el pescado y el pan? Y Jesús sabía que muchos lo seguían por eso, por el pescado y el pan, pero no por su verdad, no por el mensaje de eternidad. Una pregunta más. ¿Por qué sigues a Jesús hoy? ¿Por el pescado y el pan? ¿Por una casa? ¿Porque te dé un hombre? ¿Porque te dé una mujer?
porque te da reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué buscas de Jesús? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué haces lecturas bíblicas diarias? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Pregúntate eso. ¿Por qué busco a Jesús? ¿Porque lo anhelo? ¿Porque lo amo? Quiero decirte algo por amor. Espero que lo que he dicho haya sonado por amor. Espero que nadie se haya sentido ofendido. No busques a Jesús por lo que te pueda dar. Búscalo por lo que ya te digo. Que fue la salvación en la cruz. Es suficiente. Eso es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más. Pero hay una buena noticia. Ustedes y yo sabemos que igual Él se preocupa por nuestras necesidades. ¿Cierto? Él nos da lo que necesitamos. Pero siempre busquémoslo porque tenemos sed. El salmista escribió: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de amor. Hermano, que Dios produzca en nosotros esa sed de Dios. Que nunca para nosotros sea una carga estudiar la palabra de Dios. Que nunca para ti, como lo dije, sea una jartera, perdóneme la expresión, que me llame el pastor para invitarme a hombres o a damas. Otra vez vimos anuncios, otra vez que vengamos, otra vez, no. ¿Sabe que esta mañana antes de comenzar el primer servicio me dijo: pastor, por fin, ¿no? Por fin la reunión de hombres. No sabe cuánto anhelaba volver a reunir con los hombres. Qué lindo eso, mi hermano. Qué lindo que para nosotros sea eso. Pero más allá de la reunión de nuestra iglesia, como lo estoy diciendo, que para cada uno de ustedes sea un deleite abrir sus ojos y decir: Señor, hoy estoy viviendo y quiero vivir para ti. Hoy tengo la oportunidad de crecer en ti. Hoy quisiera hacer esa luz y esa sal para todos. Hoy quisiera disfrutar de mi relación contigo. Qué bonito sería eso, ¿cierto? Jesús conoce todo de nosotros y Él quiere llenar eso que nada puede llenar, ni nadie, en ti, si estás aquí hoy. Y estoy diciendo, no es ningún sistema religioso, ni siquiera es el cristianismo como religión. ¿Comprenden lo que le digo? No es el cristianismo, es Jesús, el pan de vida. Es Jesús el que nos llena. ¿De acuerdo? Versículo 4 y 5, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Estaba comprendiendo Nicodemo el mensaje? ¿Lo estaba comprendiendo a esas alturas? ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, volver a entrar al vientre de mi madre? Jesús le estaba diciendo: aun cuando tú pudieras entrar al vientre de tu madre y volver a nacer, no pasaría nada. Y lo vamos a ver en el texto que sigue en un momento. Por eso le reafirmo aquí, otra vez: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez estaba diciendo: Nicodemo, por favor, no es la forma como tú ves las cosas. Debes entender que la salvación es por medio de Dios, que la salvación es por medio de lo que Dios hizo, que no es por lo que tú piensas. ¿De acuerdo? ¿Qué significaba agua y espíritu? ¿Por qué agua y espíritu que se refiere a Jesús? Nicodemo conocía las Escrituras, como lo he dicho en este sermón durante todo el momento, en la predicación. Él conocía las Escrituras perfectamente. Jesús se refería al texto de Ezequiel 36, 25 al 27, leámoslo rápidamente. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Qué es lo que hace Dios en el corazón del hombre? Cambia. Así es, Cristina. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: y estableceré con ellos, perdón, si no otro lado. Ya. 26.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mira lo importante de este texto. La única forma en que ellos pudieran caminar con Dios era que Dios cambiara sus corazones y que pusiera su espíritu en ellos. Ahí lo dice. Esa es la obra bendita del Señor. Esa es la obra que ningún hombre puede hacer y que solo hace el Señor por medio de su Santo Espíritu. Recordemos, mi amado hermano y amigo, que Jesús mismo, cuando habló del Espíritu Santo, dijo: el Espíritu Santo, el cual mi Padre enviará, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Entonces Jesús le estaba dando una esperanza reconfortante a Nicodemo. No tienes que hacer nada tú, excepto creer. Y el mensaje para ustedes y para mí es el mismo. No tenemos que hacer ningún tipo de rituales, no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificios, porque el sacrificio, como ya lo dije, perfecto, lo dio el mismo Dios a través de Jesucristo, su unigénito Hijo en la cruz. Amén. Y ese sacrificio es el que nos permite entonces tener entrada al trono de la gracia, donde usted y yo podemos disfrutar de la gracia y el oportuno socorro para nuestras vidas. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo que es eso. Jesús le dice entonces a Nicodemo, volviendo a la analogía de nacer de nuevo físicamente: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira lo que le estaba diciendo Jesús ahí. De nuevo, Nicodemo, eso lo va a hacer el Espíritu Santo en ti. De la misma forma que tú no puedes ver el viento, pero sí percibes el efecto del mismo. Como nosotros, ¿verdad? Cuando esos ventarrones que nos despeinan y que nos... Bueno, a mí no mucho. Se tiene que ver. Me puedo estrenar mucho. Sentimos el efecto del viento, la fuerza del viento, ¿sí? No vemos de dónde viene ni para dónde va, pero sabemos que es una fuerza. Aunque Jesús aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, porque el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Está diciendo, el Espíritu Santo va a hacer en ti una obra de regeneración, como lo que hablaba hace un rato. Gozoso, maravilloso, lo que Jesús hace en nosotros, ¿no? Una obra ya interna en nosotros, que cambia nuestro corazón, que renueva nuestro entendimiento y que entonces nos permite vivir en la gracia de Dios. Está diciendo Jesús a Nicodemo eso. ¿Hay esperanza para ti? Nicodemo en un momento dado pudo sentirse desalentado porque ya era viejo. Pero Jesús dice, no importa, es tiempo de nacer. Es tiempo entonces de reevaluar tu profesión de fe. Es tiempo de cambiar. Es tiempo ya de deshacerte de toda la tradición y de toda la religiosidad y de todos los fundamentos equivocados que tú has colocado para creer y pretender que te debes al reino de Dios. Solamente hay que nacer de nuevo. Liberador. ¿No es liberador eso? Ahora cuando vayamos a Monserrate ya no hay que ir con frijoles en los zapatos ni nada de eso. Vamos en plan de paseo familiar, ¿cierto? Ni de rodillas, nada. Vayamos a Monserrate como una tarde de... Es un paréntesis pequeño. No como un acto de fe, ni de profesión, ni de sacrificio. No hay que hacer nada de eso. El sacrificio perfecto, ya lo he dicho bastante, es Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué produce la carne? Le estaba diciendo a Jesús a Nicodemo, la carne produce corrupción, la carne produce depravación. Pero ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en ti, Nicodemo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo nos convence del pecado, como ya lo dije, produce en nosotros arrepentimiento. Además de eso, produce fe. El Espíritu nos enseña a usted y a mí
y nos recuerda todas las cosas. En una palabra, nos da vida. Y qué deleite es tener vida, ¿cierto? ¿No le parece? ¿No es maravilloso tener vida espiritual? Claro, porque eso hace que todo tenga significado, porque eso hace que todo tenga un propósito claro para mí, y porque eso hace que yo tenga una esperanza genuina. Hermano, qué bendición. Es que no importa las condiciones que usted y yo vivamos, pero tenemos una morada en los cielos, porque Cristo la fue a construir para usted y para mí, y nadie nos podrá quitar eso. No importa que usted no herede lo que su abuelito va a dejar, no importa que no herede la pensión, lo que sea. Usted y yo tenemos lo más grandioso, lo más valioso, lo más grande que un ser humano puede tener, que es la salvación en Cristo, porque usted ha sido renovado. ¿Amén? Amén. ¿No escuché? Amén. ¿Pero eso es verdad? ¿Saben lo que es el amén, no? Así es. Así es. Y por último, Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Responde Jesús y le digo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De nuevo, está diciendo Jesús a Nicodemo: lo que has tú enseñado, lo has enseñado sin convicción verdaderamente, sin saber realmente lo que lo has enseñado. Porque como maestro, esta verdad que te acabo de enseñar, deberías saberlo. Un elemento más de esa confrontación de la fe inestable o la fe falsa que Nicodemo había construido durante tantos años. Pero Jesús le dice: lo estás entendiendo ahora. Y en Santiago dice que la fe si no es muerta, y se refiere a eso, ¿no? Una vida transformada sí produce obras de fe, como explica Santiago, pero no podemos perder la perspectiva de la gracia de Dios. Las obras no producen salvación, pero la salvación sí produce obras, según dice Santiago. ¿Qué clase de obras? Lo que el pastor Hernando hace 8 días hablaba, de anhelar lo que he hablado ya hoy, de esa intimidad con Dios, de anhelar las cosas de Dios, de servir al prójimo, de evangelizar, de hacer lo que Dios en una palabra dice que hagamos para su reino. ¿De acuerdo? Y ahora sí, para terminar, dice Jesús: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho esas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Es como la conclusión a esa conversación. Bueno, ahí sigue otra parte, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el renacimiento espiritual, le está diciendo a Jesús a Nicodemo claramente: tú hablas de lo que sabes, de lo que recibiste, pero ahora has entendido una verdad espiritual. Lo más importante, y en lo que tú debes permanecer a toda costa, es saber que debes nacer nuevamente. Hermano, con todo el respeto, si hay alguien aquí en esta mañana que tal vez ha venido construyendo su fe sobre un cimiento equivocado, yo le invito para que reevalúe eso, para que se deshaga todas las tradiciones, y para que recuerde y diga: Señor, yo sé que tú eres el único que me salva, y yo sé que solo tu Espíritu Santo, no es el pastor, no es el consejero, sino tu Espíritu Santo es el que de aquí en adelante me guiará a toda la verdad, porque es lo que Jesús dijo que hace su Espíritu. ¿De acuerdo? Es importante hacer esa meditación. ¿Qué efecto produjo en Nicodemo? Solamente para que tomen los textos ya por tiempo. ¿Qué efecto produjo en Nicodemo esa conversación? Nicodemo defendió a Jesús ante los mismos judíos cuando ellos pretendían matarlo. Y Nicodemo también fue uno de los hombres, como dice Juan 19, que fue ante Pilato, y cuando Jesús fue crucificado y murió, él fue y le dijo a Pilato: permíteme el cuerpo de Jesús porque yo quiero hacerle, por decir algo, los actos fúnebres. Qué transformación, qué cambio hubo en el corazón de Nicodemo tan profundo, ¿verdad? Lo defendió frente a sus propios hermanos, por decirlo así, judíos. Y en segundo lugar, ya sin pena, ya no era de noche, tal vez, no dice el texto, pero es probable que no era de noche. Nicodemo va y públicamente dice: yo quiero honrar a Jesús.
Nicodemo pasó de ser religioso a ser un hombre creyente. Nicodemo pasó de no tener vida a tener vida y vida abundante. Conclusión. Esa es la conclusión. El materialismo nos dice compre su éxito. El político dice legisle. El ejército le dice pelee. La industria le dice trabaje. El filósofo le dice piense. Pero Jesús nos dice, no existe ninguna otra salida sino a través de mí. Jesús le dijo a Nicodemo, debe estar seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche bien esto. Usted no puede ser salvo por sus buenas obras, por lo que usted ha hecho. Jesús le salvará por medio de su gracia y Él lo hará solo. O usted rotundamente no se salvará. Cuando usted es salvo por la gracia de Dios, usted se salva instantáneamente y eternamente. Su propia virtud no es suficiente para salvarlo, ni su maldad es suficiente para impedírselo. ¿Lo creen? Jesús le ama tanto que murió por tratarlo. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Señor, hoy entendemos y recordamos que no es por nuestras obras, que no es por nuestra condición, es porque nos amaste antes, Señor Dios, que nosotros pudiéramos amarte. Hoy queremos de todo corazón darte las gracias por este mensaje. Y Señor, ayúdanos porque si aún vivíamos sujetos a las tradiciones, a los dogmas, al que dirán, a la tradición de mis abuelos o mis padres, que hoy los que estamos aquí, Señor, los que no lo han hecho, puedan despojarse de ese peso, puedan despojarse de esa carga que ha venido, Señor, llevando sobre sus hombros, y que puedan entender, como Nicodemo, que tú ya pagaste todo lo que la ley demandaba, ya que la ley dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Señor, sé que hay personas que aún no han nacido de nuevo. Te pedimos humildemente, reverentemente, respetuosamente, que tu Santo Espíritu, Señor, afirme esa enseñanza a sus corazones, para que ellos reconozcan que en ningún otro es salvación, para que hoy podamos liberarnos de todo aquello que era constituido para nosotros como carga, como ley, y que ahora disfrutemos de la gracia que es en Cristo Jesús. Bendito seas por ello, Señor, y que podamos hoy servirte con todo el corazón, con todo el gozo y con todo el ánimo, sabiendo que a nuestro Salvador y Señor servimos. Y ayúdanos por último a poder, Señor, proclamar esta verdad a aquellas personas, familiares nuestros tal vez, que todavía están aferrados a la tradición y que necesitan nacer de nuevo. Por favor, te rogamos, haz en ellos la obra que has hecho en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.